Señoras y señores, ¿cómo me les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos una vez más a, por fin, el cuarto episodio de este sucinto, aclamado y reconocido podcast que sí, efectivamente, si usted me está escuchando en YouTube o en Spotify, le cuento que este va a ser su podcast favorito de confianza para hablar de fútbol, para hablar de la vida, para hablar del universo y para hablar de todas esas cosas bonitas que nos gustan y que verdaderamente amamos. Guiño, guiño a los colegas de Win Sports. Como siempre, acá el capitán Santiago Castro saludándonos. Y sin más prelación, vamos a empezar a saludar, por supuesto, a los guapos, apuestos, poderosos, simpáticos panelistas de la noche de hoy. Querido Sebastián Pacheco, ¿cómo le va? Buenas noches. O buenos días. O buenas lo que sea. Buenas lo que sea. Sí, eso. Aplíquelo como usted quiera, donde quiera y cuando quiera. Sí, señor. Pues después de tanto tiempo volver, es raro. No mentiras. No, era justo y necesario, porque un mes y una semana bien cargada de cosas que no paramos. O sea, literal, si ustedes hacen cuentas de los como 45 días que hubo de mundial, no, como 40, solo 5 no hubo partidos. Entonces, seguía. Entonces, mejor leímos de espera y estamos aquí para reaccionar eso. Se vienen cosas muy graciosas con eso. Por favor, no se vayan. Y solo decirlo a usted que, hermano, ese intro lamezuelas, bien. Que siga nuestro analista número 1. Producción, págalo, mi querido Alejandro Ospina. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha habido? ¿Qué más de cosas? Yo bien, muchachos. Pache, Santi, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de qué parte del globo terráqueo nos están viendo. Un placer acompañarlos en el cuarto capítulo ya de Beer Gold. Muy afortunado yo de estar en esta mesa con los contertulios del día de hoy. Y nada, vamos a ver cómo nos fue las predicciones de la Copa del Mundo 2026. Yo creo que muy bien. Spoiler, no es verdad. Y bueno, vamos a ver. Hay una cosa que le pegamos muy bien. Le sorprenderá. De eso sí tengo mucha memoria. No, yo creo que el personaje de acá arriba le pegó muy bien. Creo que los que descachamos fuimos Santiago y yo. La verdad. Totalmente. Bueno, nada, acuérdense que esta belleza está en YouTube, está en Spotify. Si usted no tiene Spotify, vaya, hágame el favor, ábrase su cuenta. Es muy fácil. Inicie sesión con su cuenta de Google. Si usted es un abuelito que me está escuchando hasta ahora y no tiene ni puta idea cómo hacerlo, llame a su nieto, le diga a mi hijo, venga, hágame el favor y me dice cómo me hará una cuenta de Spotify. También nos puede escuchar por YouTube. Eventualmente nos va a poder escuchar por varias partes, pero bueno, es parte del trabajo de lo que estamos haciendo. Suscríbase al canal, por supuesto, a todas las maricadas que dice uno cuando es youtuber y cuando se dedica a este mundo de las redes sociales. Vamos a reaccionar un poquito a nuestras predicciones de la Copa del Mundo y cómo terminó la Copa del Mundo realmente. Y vamos a ver un poquito de eso. Entonces, no siendo más, yo a continuación, mi querido Alejo, mi querido Sebas, voy a empezar a poner, producción va a empezar aquí a poner en pantalla para que ustedes que nos están viendo lo puedan observar con mucho detenimiento. Y vamos a pasar rápidamente por las tablas como las dejamos nosotros, ¿sí? Y luego, o sea, vamos a pasar de Nostradamus a nos fallamos. Exactamente. Me gusta. Entonces, vamos a pasar por todas las tablas como las dejamos nosotros de una vez, así rápido, para que nos rinda. Vamos a pasar por el bracket también, como lo planteamos, para efectos de memoria, ¿sí? Ya que está tan de moda ahorita en este contexto que nos atañe como nación. Y luego, evidentemente, vamos a profundizar en la realidad de las cosas. Pero no sin antes, por supuesto, acuérdense que en este podcast hay una primera sección que es el brindis de la semana. Señor Alejandro Espina, ¿por qué va a brindar usted esta noche, tarde, día? No. Yo voy a empezar. Yo voy a brindar por el reencuentro de Beer Gold después de casi 2 meses de ausencia. Brindo porque sea una nueva alianza, el nuevo tridente de las redes sociales para el periodismo deportivo. Bien. Grande.
Grande Sebastián Pacheco, ¿por qué va a brindar? Salud. Hombre, yo me voy a ir de fanboy porque yo sí les digo que fuera del aplauso al señor analista número 1, derramamos lágrima y todo con ese brindis, me gusta y que así sea. Hombre, yo quiero brindar por esas imágenes de Mourinho ya volviendo al Real. No sé, me remontó hace 15 años y es muy raro. Es muy raro volver a ese momento y creo que, por lo menos desde mi perspectiva, no puedo decir que es algo que, llamémoslo de una otra forma, como que super ilusiona o que hay una convicción al 100%, pero sí genera algo que le faltaba al Real Madrid desde hace un tiempo y creo que brindo por eso, porque faltaban cositas en el Madrid y creo que hubo un sacudón después de incluso lo del tema de las convocatorias de elecciones de Florentino Pérez y demás. Entonces brindo por eso. Yo voy a brindar por 3 cosas, si me lo permiten. Ay, La primera cosa por la cual voy a brindar es por el campeón del mundo, los españoles. Muchas felicitaciones. La razón por la cual voy a brindar es porque, sea como sea la hora que salga este episodio, hay rumores de dopaje en el UAE, en el Tour de Francia. no entiendo cómo llega el ciclismo acá en un programa de fútbol, pero bueno, interesante. Creo que se equivocó de Me barrio. gustaría mucho, brindo porque me gustaría mucho que caiga el que tenga que caer. No, el tercer brindis, por supuesto, por la... Más bien es un brindis amargo. Por ¿Qué? cómo se cagaron en mi fin de semana la selección colombiana de fútbol, los odio. Pero eso fue hace como Les 15 tengo que decir, años. me había ilusionado, la verdad, me ¿De había verdad? ilusionado. Sí, No. me había Mire. ilusionado. O sea, yo empecé el mundial, ustedes saben, yo empecé el mundial diciendo, marica, nos van a sacar en octavos. Ok. Sí. 16avos. ¿Se acuerdan que yo, marica, no saquen 16avos? O sea, cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Marica, Sí. me ilusioné. Vi No, a pero esa sí, gente, tu estándar de ilusión es muy bajo. esa tocata, ya vamos a hablar de eso, pero esa tocata que hicieron contra el Congo, Uy. marica, dije, no, somos Ojo con herir susceptibilidades. Ojo Discutible. con eso. Muy discutible. somos, mejor dicho, ya que se venga Argentina, que Yo estamos creo que es que esperando. cogió ni siquiera los 30 primeros segundos porque ahí llegó Congo, sino como del segundo 40 hasta el minuto 2 y lo repitió 90 minutos. Entonces por eso dice la tocata que le dio Colombia a Congo. Sí. Y el muy buen partido que se le hizo a Portugal. Dije yo, Sí, es verdad. Es así. pasamos y en este grupo, yo dije, Pero ese Portugal. sí, pero dije yo, pasamos líder de... ¿Saben cuándo pasamos líder de grupos? En Brasil 2014, muchachos, aliste la marimonda porque nos fuimos, ya nos fuimos los cuartos. ¿Qué iba a decir? Pues, Oiga, Santi, yo creo que no, usted no es el único. Acá en Colombia tenemos un don para ilusionarnos con poco, con migajas, diría yo. ayúdame a Y la vivir. selección Colombia, para mí, más adelante vamos a profundizar, igual que en otro espacio donde comparto micrófono, también se ilusionaron y vieron a Colombia como uno de los favoritos a ganar la Copa del Mundo cuando empatamos 0-0 ante Portugal, es decir, que no ganamos, nos faltó el gol, pero aún así nos ilusionó. Y es que creo acá que Colombia tiene que dejar de pensar que ganar una Copa del Mundo o ganar torneos importantes es como ¡pum!, chasquear los dedos, esperar una generación de oro, un Lionel Andrés Messi, un Cristiano Ronaldo de momento, y con eso te basta. No, señores, hay que trabajar, hay que tener procesos, hay que esforzarse, hay que empezar a cambiar desde la raíz a los técnicos que van y piden plata a los muchachitos para debutar, a todos esos jugadores que se creen dioses y no salen a pedir disculpas sino le echan la culpa a Dios, o a los que creen que son cuestiones del azar, del destino. A esos puntos son los que hay que trabajar cada 4 años para por lo menos soñar en ganar o siquiera poder competir bien en una Copa del Mundo. Sí, señor, dicho esto, entonces pues empecemos.
intervención, Señor. pero creo que nos cruzamos entre el brindis y con los taches arriba. Creo que hubo un cruce ahí. Tranquilos, no os preocupéis. Dicho esto, vamos a empezar entonces, señoras y señores. Gracioso grupo A. Mírenlo, obsérvenlo. República Yo solo Checa tengo que líder. decir algo. Señor. Y es que yo me mantuve de que México iba a ganar los 3 partidos. Ustedes fueron los Sí. tercos. Sí, totalmente. Mírenlo, obsérvenlo, téngalo ahí, tome la foto. Tan. República Checa líder, México segundo, Corea tercero, Sudáfrica cuarto. Yo ¿Listo? ya agrego que nadie vio venir lo de Sudáfrica. Nadie. O sea, si alguien me dice que ¿Verdad? vio venir lo de Sudáfrica, está mintiendo. Nadie. Sí, señor. Ni siquiera la propia Sudáfrica. Este es el grupo B. Suiza líder, segundo Bosnia, tercero Canadá y último Qatar. 7, 3 puntos. Y Qatar sin puntos. ¿Ok? Vimos a Aquí- Suiza, que fue quien Sí. nos eliminó con potencial. Sí. Y yo metí a Bosnia muy alto, pero igual clasificó. Entonces no estuve tan mal. Señor. Yo siento que el tema de Bosnia fue que ganó el fantasma de Italia. El fantasma de Italia, dice usted. Claro, porque hasta cierto punto antes del Mundial muchos pensábamos que podía pasar algo más grande con Bosnia por lo que pasó contra Italia. O sea, que eso lo hacía llegar con un poco más de, llamémoslo como se dice formalmente, con pergaminos contra, digamos, Canadá. Y al final, no digo sorpresa, pero sí fue interesante el hecho de que Canadá no fue tan termo como fue en Qatar 2022. Muy bien, aquí está el grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Yo creo que el grupo que más cerca, por no decir que estuvimos de pegar, Sí. sin duda alguna. Sí. Estuvimos bien. Estuvimos bien, la vimos. Quizás la vimos. quizás de ahí un poquito el bajo nivel de Escocia. Pero eso fue culpa de Santi. Acuérdense que él decía que no, que Escocia iba a ser la sorpresa del mundial. Sí. Eso fue culpa de él. Sí, porque yo me acuerdo que en ese momento, por lo menos, yo dije que Escocia iba a tener chispazos que McTominay, pero que iba a ser difícil Ujú, señor. concretar algo. Es que soy un media inglesa boy. Es inevitable apelar al espíritu. No, pero de- en ese orden de ideas también yo digo que es remarcable un poco el último partido de la última fecha, el Marruecos-Haití. Dios mío. Haití no lo hizo tan mal. No, estuvieron Ya. muy bien, estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien. Mire usted el grupo de las utopías. Turquía, Paraguay, los dos con 7 puntos Sí. lo habíamos puesto. Horrible. ¿Qué nos pasó ahí? Horrible. Tercero, Estados Unidos. De terceras con 3 puntos y Australia en ceros. No, ni hablar. El peor grupo que pudimos haber intentado adivinar, la verdad. Pifia completa, hay que decirlo. El grupo E. Alemania primero con 7, segundo Costa de Marfil con 5, tercero Ecuador con 4 y Curazao con 0. Creo que lo pegamos calcado, no sé si en resultados, pero de que lo pegamos, lo pegamos. Hay que decir que es gracias a mí, ¿no? Porque yo dije, confié en Costa de Marfil, ustedes que no, que Ecuador, y yo dije, ojo con Costa de Marfil, me hicieron No, Alejo. Ahí sí. A mí no me suban a ese barco. Yo fui uno de los primeros en decir que Ecuador no le iba a ir bien en el mundial. Y creo que lo ratificaron. O sea, hubo mucho canto de sirena por haberle ganado a Alemania, pero una Alemania que casi que cualquiera le gana. Bueno, o sea, no es por debajear ese resultado de Ecuador, sino que es una Alemania que en la siguiente ronda demostró que no tenía nivel. Sí, señor. Aquí vamos con el siguiente grupo, uno de los grupos Uy. para bien más divertidos del mundial, en el cual nos fuimos al carajo con Japón, 7 puntos. Confiamos en Jokeres y en Isaac, 5 puntos para Suecia, 2 para los Países Bajos. Metía como mejor tercero y 1 para los tunecinos. Muy mal. Perverso. Pero yo estoy notando un cierto patrón en los resultados que pusimos, aunque suene chiste, pero creo que ese mundial demostró, en especial por Colombia, guiño guiño, que muchas veces los antecedentes no lo es todo. O sea,
Si ustedes se dan cuenta, veníamos diciendo algo de Bosnia, veníamos diciendo algo en el grupo de México que no venía tan bien, el grupo de Turquía pensábamos que le iba a ir mejor por haber eliminado a Kosovo y demás, porque Estados Unidos le había ido mal, pero al momento de jugar, o sea, al momento de ya entrar en ese mes y una semana, creo que muchas cosas cambiaron en todos los equipos. Todo el mundo no da un peso por este grupo y este grupo fue de los mejores de la Copa del Mundo. Bélgica 9 puntos aquí, Irán segundo con 6, que no Irán. Tercero Egipto con 1 punto y Nueva Zelanda último también con 1 punto. Apareció el señor Tim Payne debajo de una almohada, lo pusieron famoso y todo el mundo se volvió hincha de Nueva Zelanda. Gracioso. De ese grupo siempre me voy a acordar el primer partido, no el de Bélgica, sino el otro que fue re tarde, fue como a las 11 de la noche. El de Nueva Zelanda, o sea, era un partido que nadie daba un peso por ese partido. Nueva Zelanda-Egipto, ¿no? Sí, y partidazo. Sí. Partidazo de locos. Y los españoles decían que en el 2010 quedaron en el grupo H y en 2026 también quedaron en el grupo H con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. La cuestión es que nadie vio lo de Cabo Verde, menos Alejandro Ospina allá. Yo lo vi porque yo me acuerdo que les dije, Cabo Verde le gana a Arabia, pero no me puedo llevar los créditos porque es que no se esperaba ese nivel ante Uruguay y ante España. A ambos le saca el empate y pues sale prácticamente invicta de la Copa del Mundo porque pierde con Argentina en tiempo adicional, entonces no me puedo llevar ese crédito, pero sí sabía que iba a dar un poco de competencia en este grupo. Yo siento que en ese grupo lo que lo determinó, y dense cuenta, lo que les mencionaba ahorita, uno también desde estos análisis suele caer en mucho de la previa y demás, y es que ese grupo lo rompió lo que pasó en Uruguay antes del Mundial. O sea, eso que pasó en esa concentración entre Bielsa, Valverde, Darwin Núñez y demás, eso rompió totalmente ese grupo. Vamos con el siguiente grupo, el grupo I, que tenía los franceses, el equipo de Senegal Tenía Francia A, Francia B, Francia B Noruega y Francia C, si se quiere decir, con Noruega. Entonces Francia y Senegal lo habíamos puesto con 7, Noruega 3, Irak 0. Yo aquí sí quiero cobrarle una al señor Alejandro Ospina, porque me acuerdo mucho que dijo que Noruega, mucha gente lo estaba dando muy arriba y que no iba a hacer casi nada en el Mundial. Lo recuerdo perfectamente. Total, Pache. Y además con Senegal también, porque Senegal fue el que menos competencia le dio a Francia. Yo había dicho que empataba y perdió. El grupo J de los jajas. Argentina 7, Austria 7, Argelia 3 y Jordania 0. Pusimos nosotros hace un mes y medio. Yo solo digo que si en ese partido que nosotros dimos empate, el Barça hubiera estado conectado, de pronto la pegábamos. Porque hay una jugada previa, o sea, comenzando porque en ese partido Messi bota penal y hay una jugada previa al gol que abre el marcador de Argentina que es falta contra el Aimer y no la revisaron. No conectaron el VAR ese día, señoras y señores. Sí. Vamos con el grupo K. Qué cagadota se metió Portugal, líder de este grupo con 9 puntos. Colombia segundo con 6. Tercero República del Congo y último Uzbekistán. No estuvimos tan mal, o sea, obviamente no le acertamos a que Colombia ganaba el liderato, pero dijimos que Congo iba a ganar, que iba a ser una de las mejores terceras. Y al mismo tiempo, con los resultados que dimos, dijimos que Uzbekistán era de las peores selecciones del Mundial, y así fue. Amén, hermanos. Y por último viene el grupo L de Croacia. Más de lo mismo. Si ven, más de lo mismo. Nos dejamos llevar mucho por lo que veíamos antes. O sea, yo creo que a ninguna persona, ni siquiera a los ingleses, les preguntaban sobre cómo veían a la selección antes del Mundial, y yo creo que no la hubieran puesto hasta donde llegó. Sí, es verdad. Pues seguimos aquí, Croacia líder 9 puntos, Inglaterra segunda con 6, los almirantes del navegante Ghana con 3 y Panamá última con 0. Por favor déjeme hacerle una mención de honor a los panameños,
porque los dimos incluso nosotros vacunados y no recibieron más de 3, 4 goles en esos partidos, que pues no estuvo mal, no estuvo tan mal a fin de cuentas. De hecho, el partido, teóricamente, ese grupo más parejo para Panamá, que fue contra Ghana, no fue nada mal. Fue un dolor de ojos el partido, sí, pero si hablamos del resultado, estuvieron muy cerca de no perderlo. Sí, Bueno. compitieron bien. Alejo y Sebas, entonces que ahora quiero que miren el bracket, así vamos a repasarlo rápidamente. Solamente voy a mencionarlos y ya comentamos. Entonces, según nosotros, en los 16avos de final iba a estar Alemania-Corea, Francia-Escocia, México-Bosnia-Herzegovina. Por el momento 0 de 3. Chévere. Por lo menos en los papeles, en lo que hayamos dispuesto. Ya les voy a mostrar el siguiente lado. Que aquí está. Japón-Marruecos. No pasó. Colombia-Inglaterra. España-Austria. Que pegamos uno. Ahí Sí. lo pegamos. Turquía-Noruega y Bélgica contra el Dr. Congo, ¿no? Ahí está, era lo que habíamos dispuesto. Ese literal hubiera sido Bélgica A contra Bélgica B. Como lo oiga, citamos sí. ese día, de hecho. Como lo Cada citamos vez ese día. que siguen pasando las imágenes es más vergonzoso, ¿no? Sí. Creo que no le atinamos absolutamente nada. Hasta el momento en el cual lleguemos a las semifinales. Imagínense. Por el otro lado, Brasil-Suecia como en el 58, Costa de Marfil contra Senegal. Este era el otro lado del cuadro, ¿no? De los 16avos. República Checa contra Ecuador. A ver, o sea, digamos que yo creo que estuvimos cerca de algunos, pero es que creo que nos fuimos muy al carajo. De ese creo que lo que tenemos que abonarle es el hecho de que sí dijimos que Ecuador pasaba como, o sea, que el hecho de que Ecuador pasó como un tercero, sí le pegamos. Sí. Ajá. Croacia-Argelia, ¿cierto? Está ahí, queridos contertulios. Argentina-Uruguay, que sobre el papel todo el mundo decía, no, ya se vienen 16avos. Y no. Y pues, no. Resulta que no. Y Paraguay contra Irán. Esos eran nuestros 16avos de final. Muy bien, empezamos octavos con Alemania-Francia, que hubiera pasado si tan solo. Si tan solo no se hubieran enfrentado ante el poeta del Faroneta. México-Japón, que no estaba ni tan mal sobre el papel, pero bueno. Ahí tengo que tirarles palo. Yo dije que México pasaba porque era local. Entonces, no, Japón es la figura. Bueno, vamos a ver. Pero pues tampoco pasó. Es que creo que no, Santi. O sea, está vergonzoso esto. Tenemos por aquí un Inglaterra-España, por ejemplo, Poco. en octavos. La cosa es que este partido, si lo hubiéramos planteado en la ronda que lo hubiéramos planteado, ese hubiera sido el resultado. O sea, eso no hubiera cambiado. Estaba este hermoso y sexy Turquía-Bélgica también, por ejemplo. Nada que ver. Turquía fue una de las grandes decepciones de este mundial, ¿no? Tenía talento en varias líneas y ni siquiera clasifica a 16avos. ¿Qué tal este Brasil, Costa de Marfil y Ecuador-Croacia? No, más de lo mismo. Nada que ver. No pasó nada. Sí. Y para cerrar, estos dos últimos. A ver, mira. Argentina-Paraguay. Que tampoco pasó. Paraguay se fue por el lado izquierdo. Argentina sí siguió el camino que pensábamos que iba a coger. Eso es correcto, mi querido amigo. Y por último, un duelo para octavos de final que, como yo lo cité en aquel episodio, nos traía viejos recuerdos de Nuremberg. No sé por qué, Hitler, ¿no? No sé por qué seguimos analizando esto en lugar de ir al grano de que somos paupérrimos para hacer análisis. Sí. Y yo no sé pero mire que yo escuché un dicho mucho en esta Copa del Mundo, y es que los que fueran primero en la polla mundialista, ¿cómo? En el trabajo, en la casa, en lo que sea, no saben de fútbol. Entonces nosotros no iríamos primeros, iríamos últimos. Entonces yo creo que no estamos tan mal. Miren los cuartos de final: Francia-Japón, Brasil-Croacia. No, para mí.
Brasil y Croacia eran estos cuartos de final. Mire este por aquí de este lado. España, Turquía y Argentina, Portugal. No, nada, o sea, adivinamos equipos, ¿no? Arriba adivinamos Sí. a Francia, abajo adivinamos España, Argentina, que iban a Yo estar sí- como en esa Yo instancia. siento que en este punto ya estábamos, o sea, no digo que totalmente perdidos, porque sí, obviamente, pero siento yo que ya las probabilidades de que no pasara esto ya era, o sea, eran ínfimas que no pasara, porque la lógica decía que eso iba a pasar. O sea, estábamos hablando de los 3 primeros del ranking FIFA. O sea, es posible que no pasara. Sí, señor. Y con esto decir que estas fueron nuestras semifinales. Francia, España de un lado. La Lo pegamos. adivinamos. Y Brasil, Argentina por el otro lado. No Que pasó. pues aquí Carleto Ancelotti Pasó la nos falló. mitad. Aquí sí nos falló Carleto Ancelotti. Pegamos la final. España, Argentina. O más bien, Sebastián acertó la final. Ajá, eso iba a decir. Eh, y en el tercer puesto, pues, me enredé. Acertamos que era Francia, el que iba a jugar ahí, contra el perdedor de la semifinal de Argentina, que aquí era Brasil. En la realidad fue el que ya vamos a ver. No, pero es que en general, en este pedazo literal, le atinamos al 75%. O sea, lo único que no le atinamos fue al hecho de Brasil. Y me acuerdo incluso que en ese momento dijimos que Francia ni siquiera quedaba tercero. Entonces, en esos días, pues aquí ya tienen la tabla realmente como pasó de los grupos. Entonces tenemos en el grupo A, México y Sudáfrica fueron los que se fueron a los 16avos de final. Lastimosamente, los coreanos se quedaron en el camino de los checos. Suiza, Canadá y Bosnia se fueron al grupo B. Qatar se fue para la casita rápido. Noticias que no sorprenden a nadie. En el grupo C, A mí me Brasil y sorprende que Marruecos, hiciera un punto. Sí, por supuesto. ante Suecia. Brasil y Marruecos se fueron en el grupo C a la siguiente ronda. Estados Unidos, Australia y el equipo de todos, el equipo de los paraguayos, en el grupo D. En el grupo D, Alemania, Equipo de Costa de todos los Marfil y Ecuador. termos. Sí, señor. Creo que los grupos, vea, lo que les decía, el único grupo que pagamos fue el grupo E, literal, gracias a Alejo, y el grupo C, que no estaba ni tan difícil de vaticinar realmente. Siguiendo, Países Bajos, Japón y Suecia, los elegidos del grupo F. En el grupo G, Bélgica y Egipto, y una valiente, aguerrida, curiosa selección de Irán. Se quedó literalmente a un gol, creo que diferencia fue, de pasar a los playoffs. Sí. En el grupo Literal, H, el gol que les anularon por fuera de lugar de VAR. ujú, Que último minuto. por poquito. por Sí. favor. En el grupo H, España, aquí nuestros hermanos de Cabo Verde, segundos, honoríficos, Alejo celebra. que eliminaron a Uruguay y eliminaron a Arabia Saudita, de más trayectoria en los mundiales. En el La grupo I, mayor decepción de la Copa del Mundo para mí fue Uruguay. Ok, muy bien. Total. En el A grupo I, mí Francia- ese grupo, perdón, hago una acotación, pero es que me da risa. Ese grupo llegó a la última fecha tan random, que si hubiera pasado un milagro de que Uruguay le ganaba a España, mandaba a Quedaba España primero. como tercero y Ajá. Uruguay pasaba primero. O sea, ese grupo pasaron cosas muy raras. Sí. Sí, señor. Francia líder en su grupo sin ningún problema contra Noruega segundo, Senegal tercero, Irak se fue para la quesita. En el grupo J, Argentina hizo la tarea, Austria segundo y Argelia tercero. Se va a Jordania. En el grupo K, Colombia, Portugal y el Doctor Congo. Se nos quedó Uzbekistán por el camino de Fabio Emilio Canavaro. Y en el grupo L, el último grupo, fue Inglaterra, Croacia y Ghana. Y se quedaron los hermanos de la República de Panamá. En eso no hay ideas, viendo cómo quedó la tabla de verdad. Entonces aquí les vamos a mostrar esta pieza de los colegas de AS, donde muy hermosamente nos ilustran cómo fueron los cruces reales de las eliminatorias, ronda de knockouts de la Copa del Mundo. Entonces arriba, Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica contra Canadá, Holanda contra Marruecos, Portugal, Croacia, España, Austria, Estados Unidos, Bosnia, Bélgica, Senegal por el otro lado,
Brasil-Japón, Costa de Marfil-Noruega, lindo partido ese, México-Ecuador, Inglaterra contra el Doctor Congo, Argentina contra Cabo Verde, Suiza contra Argelia, Colombia contra Ghana, luego Paraguay-Francia, Canadá-Marruecos, Portugal-España, Estados Unidos-Bélgica, Brasil-Noruega, México-Inglaterra, Argentina-Egipto, Suiza-Colombia, luego Francia-Marruecos, España-Bélgica, Noruega-Inglaterra, Argentina-Suiza, para terminar en Francia-España, Inglaterra-Argentina y la gran final, Argentina-España con el campeón, que fueron los españoles, dirigidos por Luis de la Fuente. En ese orden de ideas, entonces me gustaría que primero viéramos como las sensaciones generales para ustedes de cómo estuvo la fase de grupos en este nuevo formato. ¿El que quiere empezar, por favor? A ver, a mí me gustó el nuevo formato. Me parece que sí, entramos en un lugar peligroso en donde muchas selecciones de muy bajo nivel tienen participación en una Copa del Mundo, eso hay que dimensionarlo. Entiendo la frustración, entiendo tal vez la rabia de muchos, pero al mismo tiempo a mí, a Alejandro Espina, le gustó ver cómo intentó competir Cabo Verde, cómo intentó competir Nueva Zelanda, cómo intentó competir Curazao. A mí me gustaron esos pequeños momentos de la Copa del Mundo en la fase de grupos, bajo de nivel, bajo de técnica, pero creo que hasta ahora este formato del Mundial 2026 con 48 selecciones, a mí en lo personal me gustó. Si bien el Mundial es la cúspide del calendario de fútbol y demás, no comenzó siendo un Mundial de figuras, sino fue un Mundial en el cual las figuras empezaron a un poco como a carburar o empezaron a mostrar de lo que estaban hechos un poco ya el Mundial entrado, más que en los primeros partidos. Y eso me lleva también al punto de que hay que un poco, no que acomodarnos, pero sí dejar un poco de la idea de satanizar el hecho de un mundial con tantas selecciones, porque para allá vamos. Y creo que el formato que viene próximamente va a ser aún con más selecciones. No sé hasta qué punto se vuelvan a repetir ciertas cosas que se repitieron en ese mundial, como sorpresas como la de Cabo Verde, excepciones como la de Uruguay y demás, porque siento yo que al final, a la larga, con este formato va a terminar pasando lo que pasó esta temporada con el formato de la Champions. Y es que el formato, al haber cambiado la temporada pasada, como que a muchos equipos los cogió fuera de base, pero esta temporada ya como que supieron un poco más cómo adaptarse. Creo yo que con el Mundial va a terminar pasando eso con el pasar del tiempo, y de pronto ahí en ese momento se vuelvan a ver como ciertas diferencias entre los equipos muy grandes y los equipos muy pequeños, teniendo en cuenta que si la gente se quejaba ahorita de un Cabo Verde, de un Uzbekistán, en el próximo Mundial vamos a encontrar hasta la Antártida. Precisamente porque todo apunta a que para el próximo Mundial, que por cierto va a ser una guachapanda entre todos los continentes, le van a hacer honor a que sea mundial, pues apunta a que va a ser de 64 equipos. De hecho han habido como muchos rumores acerca de cómo va a ser el proceso de eliminatorias, inclusive porque, por ejemplo, para nosotros Conmebol básicamente mataría de forma radical lo que siempre ha sido el exitoso reciente, si se quiere decir, formato de eliminatorias de 10 equipos desde Francia 98. ¿No te parece? Uy, no, no me acordaba de eso y se abrió la caja de Pandora. Ya que hablamos de fase de grupos y específicamente del tema de eliminatorias, qué fantasmada las eliminatorias sudamericanas. O sea, es una vaina tan engañabobos y tan mentirosa que me digan que las eliminatorias más difíciles del planeta, pero después se enfrentan contra otros equipos y juegan re mal. O sea, a mí Ecuador me la vendieron como el equipo de super defensa y el equipo sólido adelante que quedó segundo en la eliminatoria, que estaba pagando los platos rotos del proceso pasado, pero que súper en la tabla. Y entró de agache en el partido contra Alemania. Y no hubiera quedado eliminado. Se empató contra Curazao.
que Alemania le metió 7. O sea, lo de Uruguay, una vergüenza. Lo de Paraguay estaba más afuera que adentro. O sea, de Colombia. y lo de Colombia, una vaina rarísima. Brasil siendo Brasil, que uno cree que está arriba, y las eliminatorias fue una cosa y el mundial fue más de lo mismo. O sea, yo siento que esas eliminatorias tienen mucho que replantearse. Pero más bien me gustaría preguntarles 3 equipos que los sorprendieron en la fase de grupos y 3 equipos que los decepcionaron en la fase de grupos. Entonces, empiezo yo diciendo equipos que me sorprendieron a mí realmente en la fase de grupos. Primero, México. Yo tengo que meter a México. Me cerraron la jeta. Y para bien o para mal, que tienen un grupo relativamente asequible, que jugaban de local y pasaban en carrito hasta octavos de final en el Estadio Azteca. Hermano, había que jugar los partidos. Lo hicieron muy bien. Le plantearon un partido serio a Inglaterra. De hecho, me parece. Me sorprendieron bastante. Segundo, los estadounidenses. La verdad, yo no vi a Pochettino enseñándole a Anthony Robinson y a Christian Pulisic y a Serginho Dest y a McKennie y a todos los muchachos jugar al fútbol. O sea, normalmente uno no espera ese nivel tan alto de los estadounidenses en una Copa del Mundo, y a mí la verdad me sorprendió demasiado. Y por último, yo creo que evidentemente, pues no quiero como caer o decir que la revelación obvia, que fue Noruega Cabo Verde, yo sí quiero meter a los ingleses, porque los ingleses, a pesar de la pechofriada asquerosa contra Argentina, que tenían el partido en el bolsillo, sí siento que el mundial para ellos fue mejor sobre lo que se planteaban, ¿sí? Mejor de las expectativas que tenían, que de hecho creo que antes de empezar a grabar lo decíamos con Sebas. Entonces yo quiero destacar ahí. Y las decepciones, por supuesto, Uruguay, Portugal y Alemania. Hermano, no es serio, la Alemania otra vez eliminado tanto para el mundial. ¿Ustedes cuáles son sus 3 para arriba y 3 para abajo? Estados Unidos. Creo que lo de Estados Unidos nadie lo vio venir, y es una situación muy compleja porque yo creo que a Estados Unidos ese tema de Balogun y la tarjeta roja al final terminó haciéndole más daño que ayuda, y creo que en gran medida, incluso varios jugadores lo mencionaron después en entrevistas, que empezaron a sentir mucha presión y sintieron, o sea, que algo estaba pasando después de esa situación que, digámoslo de frente, marcó un precedente que no tenía que haberse marcado, y que no sé qué puede pasar de aquí en adelante con ese tipo de situaciones, porque viene un mundial en Marruecos, guiño, guiño. Concuerdo también con lo de Inglaterra. Siento yo que la verdad esa selección de Inglaterra, me acuerdo mucho que en el programa de análisis de premundial nos sorprendía mucho lo que había pasado con la lista, que él dijo que iba a ser una selección más de jugadores que de estrellas y demás, y que eso le había bajado bastante como el nivel al grupo de Inglaterra como tal, teniendo en cuenta que habían sido subcampeones de la Euro. Y el tercero, yo digo que no sabría, la verdad. La verdad no sabría, porque siento yo que, o bueno, la voy a tirar a la segura, Cabo Verde. Pero Cabo Verde es una cosa muy curiosa, porque yo me acuerdo que Alejo siempre decía, ojo con Cabo Verde, ojo con los africanos. Y después de que Cabo Verde empató con España, no sé por qué a mí me picó la curiosidad de ver resúmenes de cómo había sido la eliminatoria de Cabo Verde en África, y era un equipo que no jugaba mal. O sea, las cosas que Cabo Verde mostró contra Uruguay fueron cosas que mostró durante las eliminatorias. O sea, y contra Argentina, esa forma de salir con esas balas y doble toque y pase al espacio o cambios de frente que no se los sacaba nadie, pero que de un momento a otro rompían a los laterales, así jugaron en las eliminatorias. Entonces creo yo también que eso demuestra un poco que a veces nos toca abrir un poco más ese espectro del fútbol que vemos, y entender que en otras latitudes bien interesantes y bien importantes, en especial de cara a lo que veníamos hablando, de que se viene un mundial en el que va a ir hasta la Antártida. Y decepciones, yo aquí tírenme tomates, pero yo digo que para mí las decepciones son Paraguay, Ecuador y Uruguay. Suerte. O
O sea, por lo que hablamos ahorita, el tema de las eliminatorias sudamericanas, donde me lo pongan. Lo de Alemania, yo siento que decirlo como una decepción, no descubrimos nada, porque es que Alemania. ¿Cuándo fue la última vez que Alemania jugó bien? Les pregunto, no sé si se acuerdan. Y exactamente. Y entonces siento yo que no es como. O sea, lo que empieza mal termina mal. Pero es que el tema de los tres sudamericanos, yo no lo paso ni con agua. Así se los digo. Los tres salieron en momentos muy malos. O sea, porque si bien lo de Colombia fue malo, pero Colombia lo llevó a los penales. México pasó por encima de Ecuador. Paraguay casi que no pasa en fase de grupos y después cuando termina pasando juega contra Alemania y pasa más por los errores de Alemania que por las virtudes de Paraguay. Y después contra Francia fue un partido en el cual Paraguay desde el minuto uno dijo yo no lo voy a jugar, yo lo quiero llevar a penales. Y en el momento en el cual Francia se encuentra con el gol, se acabó el partido. Y el tema de Uruguay es que todo lo que pasó con Uruguay, eso vale hacer una película con eso. Para mí esas son las tres decepciones. Alejo. Mira, Santi, Pache, yo creo que las sorpresas, concuerdo con Santi, una es México, más allá de que yo no es que me lo esperaba, pero sí sentía que el apoyo del público mexicano les iba a jugar a favor en casi todos los partidos, y literalmente fue así, hasta octavos de final, donde ya perdieron como ese ítem de la localía, ¿no? Y de ese cosito a favor. Dime. Perdóneme, pregunta seria, que vemos esto. ¿Llegó México o no al quinto partido? Pues para mí no, Santi, o sea, estadísticamente llega, obviamente, pero para mí no lo hace porque no cruza esa fase que ellos pensaban que ese era el quinto partido. Yo creo que es decirse mentiras, que a propósito, con todo respeto, los mexicanos tienen mucho de eso. Pero pierden ante Inglaterra en un partido donde tenían todo a favor. Yo me acuerdo que en ese partido sale expulsado un inglés. Tienen la afición a favor. El árbitro había tomado decisiones también en contra de Inglaterra y no aprovechan eso y se quedan ahí a puertas de lo que hubiera sido un histórico mundial. En esa concuerdo con Santi. Me gustó mucho, obviamente, lo de Cabo Verde. Creo que es una de las sorpresas del mundial, sí o sí. No voy a profundizar mucho porque ya lo dijeron. Y Noruega, que además de que compite muy bien en el grupo, pues lo hace en fase de grupos y también en las fases de knockout elimina a una de las grandes favoritas como lo es Brasil. Y eso no hay que descartarlo. Y las decepciones del mundial, una es Portugal por juego y por la fase en donde queda eliminada. Esperábamos que, a ver, más allá de que tal vez queríamos que fuera campeona, pensábamos que iba a dar un poco más en el fútbol, ¿no? Que era un poco más propositivo, más creativa y para nada. O sea, fue una selección totalmente diferente. Otra decepción que podemos hablar, no, pues coloquemos las dos normales. Alemania, me parece que pues obviamente queda eliminada en 16avos, imagínense. Y yo diría que Brasil, la otra, no la habían nombrado y creo que Brasil no se esperaba que fuera campeona del mundo, pero que quedara eliminada ante Noruega me parece un batacazo impresionante. Entonces yo creo que esas son mis 3 y 3. Alejandro, ¿cuál fue su partido favorito de los 16avos? Uy, mi partido favorito de los 16avos, esa está difícil. Es estirar a la memoria mal. A ver, tiremos rápido una. El que más me gustó pudo ser Inglaterra, República Democrática del Congo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sebastián, ¿cuál fue su partido favorito de los 16avos? Es chistoso lo que va a decir, pero el Bélgica-Senegal, ese partido 2-0 hasta el minuto 80 y como 84-87, y la forma en la que lo remonta Bélgica y cómo Senegal lo regala con ese penal en el extra, es un partido muy chistoso.
Muy bien. Yo les voy a decir el mío. Creo que ya lo saben. Alemania-Paraguay. Dios mío. Éxtasis de fútbol. Éxtasis de fútbol. Emocionante. Cuando de ese partido usted me hable de éxtasis de fútbol, le voy a mostrar la imagen de hay una jugada como al minuto 117 en el cual Galarza se pone a guapear con Musiala y lo bota al piso y casi que se lo celebra en la cara y hacen el saque de banda y Musiala le pega una levantada a Galarza que da como 5 vueltas. Divina esa levantada que le pegó. Oiga, Santi, un partido que también quiero acotar, el de Países Bajos, Marruecos. Me pareció Tenía que un mencionarlo. partidazo. Pero ¿sabe por qué? Marruecos en la mitad del campo dominó en todas las fases y en todas las facetas a ese Países Bajos. Sí, total. Muy bien. Y ahora cambio la pregunta. ¿Cuál fue el peor partido de los 16avos? Oigan, no sé, es chistoso una acotación antes de decir el peor. Nadie mencionó el Argentina-Cabo Verde. Se nota que fue porque ganó Argentina. Sí, la verdad, sí. Culpable. Yo sí tengo el peor. A mí no me gustó Sudáfrica-Canadá. Ese le iba a decir yo. Es que creo que estamos totalmente de acuerdo. O Estados Unidos-Bosnia. Cualquier cosa. No, cualquier cosa en los partidos. Muy bien. Yo tengo otro que les gana a esos dos. Me acordé al ver este cuadro porque me acuerdo que hasta ese partido yo ni lo vi, que me pareció re aburrido. Suiza-Argelia. Ajá, también. Un partido 9 de la noche. Suiza lo mató al primer tiempo. No, malísimo ese partido. Ajá. Listo. Y la última pregunta que iba a hacer son los 16avos para saltar a los octavos. ¿Alguno que les haya sorprendido que haya llegado ahí? O sea, como, ¿qué hace este equipo acá? Cabo Verde. A mí Portugal. No sé cómo clasificó. No en la fase de grupos, sino en ese partido no sé cómo gana ante Croacia. Yo lo publiqué en mis historias de Instagram y de verdad, genuinamente lo creo. Así suene loco. Yo creo que fue una ayuda del más allá. No sé, la fecha. Una ayuda del 2-1. Sí, Diogo Jota. Yo creo que no hay respuesta. Algo sucedió porque la forma en que gana Portugal ese partido es un auténtico milagro. Era para que Croacia, sobre todo en el segundo tiempo, lo aniquilara. Y no pasó eso, se fue con 6 delanteros en algún momento, saca a Cristiano Ronaldo. Hay como 2 palos de Croacia, un gol anulado, o sea, es un milagro. No, y además la forma en la cual Portugal empieza a encarar ese partido después del empate de Ronaldo. Empieza literal, hagan de cuenta en el FIFA todos al ataque. Sí. Y después se encuentra el gol. Que hay que admitirlo, ese gol se lo encuentra Gonzalo Ramos, se lo encuentra. O sea, Portugal estaba atacando, pero no hacía daño. Y después de haber atacado tanto, no supo cómo defender. Porque siempre me voy a acordar que esa falta de ese gol que termina anulando a la Croacia es una pérdida de Rafael Leao casi en el tiro de esquina. De ahí sale esa falta. Entonces es un partido muy extraño. Hablando de partidos extraños y cosas raras, ¿alcanzaron a pensar que Cabo Verde eliminaba a Argentina? Sí. No, para nada, en ningún momento. O sea, no sé, obviamente vamos a seguir repasando los otros enfrentamientos, pero en ese puntualmente yo sabía que Argentina le iba a ganar. Ahí sí no hay nada que hacer. Obviamente de pie y como hombres murieron en el terreno de juego los caboverdianos, pero no les iba a alcanzar. Voy a recordar, por supuesto, partidos que lo narré a Kevin Pina, a Duarte, a Logan Costa y toda la banda. Y para cerrar ahí, rápidamente, Colombia contra Almirante. ¿Lo logró el Almirante? Yo creo que no. O sea, la previa fue muy chistosa porque el tipo sí se cargó a decir que, no sé si lo vieron, que hubo un auxiliar por entrenador de porteros de su cuerpo técnico que había fallecido, que la federación le tenía la mano, bueno, no sé qué. Pero
algo, pinchó el almirante realmente quería sacar a Colombia. Pues Yo sí creo que sí, quería. pero no tenía con qué. Ujú, exacto. Básicamente no tenía con qué. Sí, señor. Bueno, octavos de final. ¿Cuál fue su partido favorito de octavos de final? México-Inglaterra. Sí, Sebas. de acuerdo. Le voy a decir el mío. Brasil-Noruega. Bueno, no, Brasil-Noruega no fue está mi mal. partido favorito. Pensé que iba a decir. Yo pensé que me iba a decir Paraguay-Francia. Sí. No. No. ¿Y cuál fue el peor partido de los octavos de final para usted? Canadá-Marruecos. Que yo creo que coincidimos. Yo también pienso ese, pero les tiro otro. Colombia-Suiza. Por favor. También. Pero Hombre. más allá del resultado, Pache. No, es que ese yo creo partido, que- el juego no fue bueno. Exacto. O sea, fue un partido ni siquiera trabado, es que fue un partido en el cual es como si, hagan de cuenta, hubieran dividido la cancha en 4 y les hubieran dicho como no pueden pasar de la línea del área, de ahí para allá no pueden pasar. O sea, es como si hubieran jugado meramente en el medio campo. O sea, no fue un partido para nada atractivo. Nada. Yo les confieso una cosa. Vi ese partido con el amor de mi vida y me quedé dormido. Hermano, me quedé dormido. La primera media hora. Y yo amo el fútbol. Yo amo el fútbol y la amo a ella. Marica, me quedé dormido. Yo se la compro. Yo se la Me compro quedé porque dormido. ese partido yo lo estaba viendo acá en mi casa y se acabó el primer tiempo y yo también me quedé dormido. Y me paré faltando 12 minutos. Al 78 me paré. Parce, yo me quedé dormido, se los juro, al minuto 5. Y Yo cuando no- desperté, iban en el 41. Y Yo no me podía quedar dormido porque me echaban, pero estuve cerca. Es que Pero si les digo una cosa, y ya aquí profundizando precisamente con la selección Colombia, yo creo que estamos de acuerdo que cuando vimos ese 0-0, cuando vimos la que tuvo Suárez, cuando vimos la que tuvo Campas, hermano, Campas, Campas. Pero eso pasa por llevar ese tipo de jugadores. Eso es culpa del entrenador. Ahí voy, Alejo. Cuando yo estaba, yo como citaba al principio de este programa, yo estaba ilusionado. La verdad, yo estaba ilusionado. Yo dije, mínimo, clavamos esos putas cuentas contra Argentina y Argentina nos saca, pero nos sacó Argentina. Nada que hacer. Nos sacó Argentina. Pero, hermano, nos saca Suiza. Nos saca Suiza. Y eso es cuando llegaron, o sea, cuando votó la que votó Suárez, pero cuando Campas votó, esa pifia ahí en la defensa con el Bale, creo que fue el que regaló el balón, la recupera Muñoz si no estoy mal. Y quedó frente al maldito arco el desgraciado ese. Y por quererle pegarle a ese juemada de balón con comba, yo no sé cómo la trató de enclochar, yo qué sé. Bota esa vaina la miércoles. Pero bueno, yo ahí dije no sacar. Pero yo les hago una pregunta sin alargarnos Pregunte. mucho. Listo, Campas la cagó. Hay 25 nombres más. ¿Quién metía ese gol? Seamos realistas. No metía. No. No, en ese momento de la selección nadie. No, ninguno metía ese Pues- gol. Ninguno metía ese gol. Porque la fácil sería decir, Luis Díaz, hermano, aprovecho para decir, el Mundial de Luis fue horrible. El Mundial de Luis, hay que decir la verdad, horrible. Nadie, horrible. nadie habla de esto y me causa curiosidad que en toda la mano de programas La Mensuelas que hable Santiago no se acuerden de ese momento. Suena chistoso lo que les voy a decir, pero ustedes hagan un recuento del Mundial. En el primer partido hay una jugada específica en la banda en la que Díaz sale corriendo como carro loco como siempre, pero llega el correcaminos del gol por detrás, lo tumba y tumba al camarógrafo. Después de esa jugada, Díaz no volvió a ser el mismo. O sea, no digo que ahí le pasó algo místicamente, no, algo pasó en ese golpe que desde ahí Díaz no volvió a tener explosividad.
Y miren ese partido. Desde ahí, ni siquiera el gol que hace es un gol de los goles que suele hacer Díaz. Algo pasó físicamente después de ese momento. Sí, señor, me encanta su teoría conspiranoica. Y todo esto para decir que la definición de tal de penaltis otra vez, hermano, como siempre. No, eso es Colombia calcado en igual que 2018. Es que literal fue calcado. Por favor, calcado. De hecho, hay un video por ahí en Twitter. Yo creo que Sebastián lo vio y por eso lo menciona. Sí. Cobraron igual. Igual. Los perros malditos. Cobraron igual. Y en varios de los espacios periodísticos dicen algo que lo quiero traer aquí a colación, Alejo. ¿Por qué ponen a los centrales a patear penaltis? Bueno, eso ha sido como un lastre histórico en el fútbol. Los centrales normalmente cobran de una manera muy, muy peculiar, muy fuerte, arriba. No han tenido un buen acierto en penaltis históricamente, pero pues los entrenadores y hasta ellos mismos siguen Uy, insistiendo. pero Alejo, yo sí tengo, o sea, a mí se me vienen a la mente dos ejemplos de dos centrales que cobran de forma curiosa. Uno es Sergio Ramos. Sergio Ramos es central. Y yo creo que no hay un central que haya tenido mayores aciertos pateando penales como Ramos. Y el otro, Rüdiger. Eso me causa mucha curiosidad. O sea, uno ve a Rüdiger y uno dice, este la va a botar. Y en las tandas que ha cobrado, nunca lo ha botado. Pero ¿te acuerdas el penalti que falla Sergio Ramos ante el Bayern, ante Neuer? Se le va por arriba. Más allá que es verdad, Sergio Ramos es un gran defensor central, exacto, y buen cobrador. Pero, o sea, después de eso, o sea, si miramos después de eso, y ahí es donde viene una de las cosas que yo siento que va muy de la mano con lo que mencionaba Alejo de que es un lastre y demás, y es que si ustedes se dan cuenta, la mayoría de centrales patea penales como rechaza balones. Exacto. Muy Por bien, eso falla muy bien. en muchas Sí, ocasiones. o sea, es muy raro que un central tenga la técnica para patear un penal. Es raro. Por eso a mí siempre me llamó mucho la curiosidad el hecho de que Sergio Ramos haya perfeccionado tanto esa forma de cobrar penales haciendo esa parada como libremente te la hace un Mbappé, un Neymar. Sí, o sea, a mí siempre me llamó eso de sobremanera eso. O sea, me ha parecido muy curioso. Para cerrar el breve epitafio de los tullidos de amarillo, ¿cuál fue el mejor jugador de Colombia en el Mundial? Porta. Gustavo Porta. Davinson. Por más de que vaya votado el penal. Sí, muy válido ese voto. Yo creo que Davinson y Puerta están en el 1. O sea, me cuesta me cuesta bajar a Puerta al segundo puesto. Y así mismo me cuesta bajar a Davinson al segundo puesto. O sea, no lo puedo bajar porque el hecho de que, como dice Sebastián, haya votado el penalti, hermano, por favor, vayan. Es que así como votó el penal, libremente no salvó en 3. Ajá, total. Pero ¿sabe también qué cuesta, Santi? Buscar un tercer buen jugador en la selección colombiana. Ahí es que voy. Porque quizás uno podría decir Muñoz. No, un Pero- rotazo impresionante ante Suiza. Pero según yo, Muñoz solamente apareció en 2 partidos. Y ya. No, y las declaraciones que hace después del partido creo que le bajan casi todo el mérito que tuvo durante la Copa del Mundo. Literalmente. Con esos 2 partidos, me acuerdo mucho que todos estábamos. Que lo compre el Inter, que lo compre el Bayern Múnich, que lo compre el Real Madrid. Yo voy a decir un comentario re impopular. Dígalo. Para mí, Tranquilo. el partido de Arias contra Portugal fue mejor que los 2 mejores partidos de Muñoz. Sí, señor. Concuerdo. Usted tiene toda la razón. Ahora, para ya pasar a octavos, les hago una pregunta que siempre me ha llamado la curiosidad de hacerla. ¿Ustedes Sí. hubieran metido a Montero para los penales? Sí, Yo no. No, yo no. Ok. sí, yo sí le hubiera metido. Yo sí le hubiera metido. De hecho, en el estúpido... Yo sé que este ejemplo no sirve para ni chimba, pero en el estúpido mundial que jugué en el FIFA... en el estúpido mundial que jugué en el FIFA en octavos de final,
que tocaba contra España, evidentemente que me sacaran, pero metí a Montero y al menos tapé uno. Entonces, Rico. sí, yo sí la meto. Pero bueno, ya nos podemos llevar fuera de Sherama. ¿Cuál fue el peor jugador del mundial? Por parte de Colombia, De Colombia. Sí, señor. Sí, de Colombia. hay varios. Camilo Vargas falló en los momentos cruciales. Daniel Muñoz muy flojo en marca. Pero yo creo que todos se van a ir a dos nombres, ¿no? A James y a Luis Díaz. Y es lo normal porque son las dos grandes figuras, por lo menos a priori, de la selección Colombia. Yo creería que la mayoría de personas esperaba algo más de Luis Díaz por su rendimiento y por su juventud. Por ende voy a decir Díaz, pero lo de James también fue muy preocupante y devastador a lo largo de estos partidos de la Copa del Mundo. Yo sí le cambio de nombre. Para mí el peor fue Ríos. Es un jugador que desde el principio todo el mundo lo vendió como que estaba peleando en el puesto a puerta. Y creo que nunca hubo esa lucha. Y siempre que entró como si estuviera jugando otro partido. Sí, Siempre sin entraba a contexto. destiempo, siempre había una que otra entrada que mínimo ya era amarilla. O sea, es un mundial malo saliéndonos de los nombres que ya pues mencionó Alex. Muy bien. Egipto casi saca a Argentina otra vez. Y los argentinos nuevamente sobrevivieron ante el poder de la amistad. Reseñar que España sufrió un poquito contra Portugal, ¿no? Hombre, Ahí. Portugal siendo decepción y con Bélgica fueron los que más lejos llevaron a España. Mencionábamos antes del programa. Eso. Que los Yankees sobre el papel eran los favoritos para pasar por encima de Bélgica, pero Courtois y ¿quién es el otro? De Lamens. Bruyne. Lamens. No fue De Bruyne que le quitó la esposa a Courtois, ¿o quién fue que le quitó la Ah, Ah, sí. sí, esposa a Courtois? Kevin De Bruyne. Fue al Ajá. contrario. Ok. De Bruyne y Courtois limaron sus asperezas. Tielemans también limó sus asperezas con Lukaku, creo que fue. Y pues Con De Bruyne. Fue De con De Bruyne. Bruyne antes de la pausa de hidratación contra Senegal Ok. en el segundo tiempo. Siempre me voy a acordar de esa imagen. Y ahí efectivamente llegaron y le enseñaron a los Yankees a jugar al fútbol nuevamente. Último apunte que quiero hacer los octavos. Pasaron los anfitriones hasta donde se esperaba que lo hicieran, ¿no? De alguna otra forma. Sí. Sí, se esperaba tal vez que dieran un siguiente paso a alguno de los tres, ¿no? Porque ese partido en que quedaron eliminados era el último que podían acoger en su país, excepto Canadá, ¿no? Porque Canadá no siguió esa línea del primero de su grupo. Ese fue Suiza. Se hubiera enfrentado contra nosotros los canadienses. Y Sí. ay, le cuento. Y en Canadá, creo que fue Bien. en Vancouver, si no estoy mal. Sí. Señor. Cuartos de final. ¿Cuál fue el partido favorito de cuartos de final de usted? Cuartos de final. El Inglaterra-Noruega. Sí, el mejor fue Inglaterra-Noruega. Pero flojos. Esos partidos. ¿Sabe qué? Voy a decir España-Bélgica, pero los cuatro estuvieron muy flojos. Yo realmente tengo que hacer un ejercicio de sinceridad. Y es que de estos cuartos de final, realmente solo me pude ver España-Bélgica y que lo narré en el otro barrio. Y Argentina-Suiza, que sí me lo pude ver completo. Y la verdad, bueno, el de Noruega-Inglaterra lo escuché por radio. Entonces, como tal de verlo, no lo pude ver. Entonces yo voto por España-Bélgica. Solamente por eso. Pero sí considero que estuvo muy flojo ahí el tema de los cuartos. De hecho, esas otras mis conclusiones. Que siento que el mundial en fase de grupos pintaba mundialazo. Fue un mundialazo de alguna otra forma. Pero como que en esos mata-mata donde ya están los mejores equipos del mundo, como que,
Sí, como que, no sé. Pero Lo bueno. que pasa, Santi, es que yo siento que la fase de grupos, y por eso mencionaba el ejemplo de la Champions en la intervención anterior, siento yo que el tema de los puntos, y en especial este formato, sabiendo que pasan hasta el tercero con la peor diferencia de gol prácticamente, da un poco a la especulación en cuanto a resultados, en cuanto a cargas, en cuanto a partidos, da un poco de especulación. Y si a eso le sumamos que este mundial, yo no sé quién se le inventó, que se iba a decidir por enfrentamientos directos como si fuera sistema olímpico, eso hizo que muchos equipos a la tercera fecha ya llegaran sin nada que hacer, y esa tercera fecha hubo varios partidos que fue más relleno que otra cosa. Entonces, pero así mismo si hubiéramos quitado eso, digamos, para la muestra un botón, el grupo de Estados Unidos como quedó, si no hubiera sido por esa vaina de enfrentamientos directos, Paraguay no pasaba, porque ese empate entre Paraguay y Australia, y como Turquía le ganó a Estados Unidos, hubiera hecho que Turquía hubiera pasado segundo y Australia hubiera pasado tercero y Paraguay cuarto por diferencia de gol. Pero por esa vaina de enfrentamientos directos, Turquía ya había llegado eliminado. Y así pasó en varios grupos, incluso hasta en el grupo de Alemania. También hasta Alemania libremente por haber quedado, como que el partido hubiera quedado segundo. Entonces, eso también demostró que en la fase de grupos solían pasar cosas raras, lo que les mencionaba también ahorita. El grupo de España libremente, si Uruguay hubiera hecho un milagro, España quedaba tercero. O sea, son cosas que en la fase de grupos como que a veces da un poco a la especulación, y ya cuando se llega a los mata-matas ya es otro cantar, como se dice por ahí. Y Sí, para seguir la dinámica, para mí el peor partido de cuartos fue el de Francia-Marruecos. sí, Muy la dispar ese verdad no partido. lo pude ver. La Muy verdad dispar. no lo pude ver. Y tampoco es que me dieron ganas de verlo con el resultado cuando lo vi. No me dieron ganas de No, verlo, la muy verdad. dispar. Muy Muy dispar. disparado. Demasiado Muy, muy dispar ese disparado. partido. A mí me desilusionó mucho Marruecos. Pensé que le iban a tomar como un desquite de Qatar 2022. Además, el mediocampo estaba haciendo un muy buen torneo, Unai, Bouadi y Al-Janaoui, pero no, ante Muy sobre dispar. todo un hombre que desequilibró ese partido, que ya más adelante vamos a hablar, que no estuvo, y fue Manu Koné. Ese fue el que destruyó por completo al mediocampo marroquí. Muy bien, pasando a las semifinales, Francia, España y como en el 86, por Malvinas y por la de Diego y por la última de Leo, Inglaterra, Argentina. Finalmente, Yo quiero pasar cuenta de cobra acá. espérame un segundito, voy a simplemente decir eso. Finalmente, el sueño húmedo de Infantino en el sorteo de diciembre del año pasado fue cumplido. Los 4 mejores del mundo, según el ranking FIFA, fueron los 4 semifinalistas de la Copa del Mundo. Ahora sí, señor. Proceda, por favor, Sebastián Pucho. Yo quiero pasar aquí una cuenta de cobro por dos. La primera es para, pues no la había mencionado, pero siempre me voy a acordar que en el primer capítulo de esta serie, cuando vimos ciertas listas que habían sacado algunos equipos, yo mencioné que lo de Brasil iba a ser una incógnita, en especial por Neymar. Siento yo que eso se demostró en el partido contra Noruega. Neymar no tenía nivel para jugar el mundial, no lo tenía. O sea, lo llevaron por clamor popular. Y Brasil podía salirte muy bien o podía salirte muy mal, y Noruega dejó en pelota a Brasil. Entonces por eso quiero pasar primero esa cuenta de cobro. Y la segunda cuenta de cobro es que esta semifinal se definió por una cosa que yo también les dije en ese capítulo, y es que yo veía muy flojo el medio campo de Francia. Y ahí estuvo la diferencia de este partido. España, el medio campo de España jugó muchísimo mejor que el medio campo de Francia. Se los comió. Si bien en la delantera de Francia se dice que hubo incluso una discusión ahí entre Dembélé y de Champs, y que la manera de presionar, que Mbappé no presionaba y demás, pero había momentos en los que el medio campo de España dominó tanto ese partido que parecía que estuvieran jugando un rondo en la cancha completa. Y eso es jodido para Francia, porque para mí Francia tenía mucho potencial para algo más.
Y lo de Argentina, mi querido ya la Alejandro. pechifriada de Tuchel, eso. Estamos descubriendo que el agua moja. Sí, señor. Mi querido Alejandro y mi querido Sebastián, ¿les gustó más Francia-España o Argentina-Inglaterra? No, Inglaterra, Argentina. Me Sí, gustó más. Por lejos. Y coincido. Y coincido. Me gustó más, por supuesto, tal. Inglaterra-Argentina. Llegamos entonces en esas ideas a coronar la final. Que la Y el acertamos. tercer puesto, Y al tercer, ya voy. Y al tercer puesto que no sale aquí en esta imagen. Pero creo que la pregunta sobra si decir si les gustó más el partido por el tercer puesto que la final. Creo que estamos claros que el partido por el tercer puesto fue un Partidazo. inesperado show. La verdad. Yo creo que fue un inesperado show de goles. Principalmente eso, de goles. Porque realmente pues ya en fútbol fue otra cosa. Pero me gustaría rápidamente que respondiéramos la pregunta a la gente. ¿Son necesarios los partidos del tercer puesto en un mundial de fútbol? Sí, Sí. muy necesarios. Es historia del mundial. además porque le da, a mí me parece que le da cierta relevancia, cierta importancia al esfuerzo. Porque al final en un torneo de tantos equipos, reducir todo a que solo hay dos que se van a llevar medalla o que van a estar en un cuadro de honor, me parece un poco, no sé, me parece como por debajear la lucha y el espíritu de querer conseguir cosas de otros equipos, porque yo no he visto el primer equipo que gane un tercer puesto y no lo celebre, no lo he visto. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya pasando a la gran final, la finalísima que fue prometida en marzo. ¿Qué le pasó a Argentina? ¿Qué le pasó a Argentina? Que yo reseñaba en otro barrio que me invitaron a comentarla, que me sorprendía literalmente el cómo llegó Argentina a la final, porque no nos vamos a decir mentiras, llegó con el poder de la amistad. O sea, realmente llegó con el poder de la amistad. Y con las desconexiones Pero- de VAR. Exacto. Sí, señor. Pero digamos que sobre el papel el duelo plantearon un poquito más parejo. Yo siento que a Argentina se le acabó la gasolina. Y se le acabó la gasolina porque tuvo que remontar y tuvo que hacer esfuerzo máximo cuando no lo tenía que hacer. Por ejemplo, en la misma fase de grupos. En la fase de grupos lo hablábamos, estábamos todos de acuerdo de que era uno de los más fáciles, claro favorito a quedarse como primero de grupo. Y luego en 16avos ya se empieza a complicar ante Cabo Verde, tanto que lo lleva a un tiempo suplementario. En Miami, que no es poca cosa. Sí, claro, la casa de Messi. Posteriormente, en octavos, también se complica y tiene que remontar un 2-0 ante Egipto. Y luego ante Suiza, tiene que llevarse a ese equipo a tiempo suplementario también. Más allá del desgaste físico, que obviamente aplica para algunos jugadores y para otros no. Por ejemplo, yo no creo que a Julián Álvarez le haya afectado mucho eso por la edad, pero sí a Messi, por ejemplo. Y adicionalmente es el desgaste mental de estar esforzándote al máximo en cada partido. Ver que tú eres Argentina y que Cabo Verde, que Egipto y Suiza te está complicando la vida. Ustedes veían a Scaloni llorando en el partido ante Egipto. Ante Egipto en unos octavos de final de una Copa del Mundo siendo Argentina. Lo decía en donde estoy, qué hipócrita es Scaloni. Porque con todo respeto, él y todos sabíamos que Argentina iba a remontar ese partido. Se sabía. Eso se sentía, se notaba. Pero con el tiempo lo fui entendiendo. Y es que él sabía que este equipo no estaba conectado. No estaba a su 100%. Y que no entendía cómo, pero lo estaba logrando sacar adelante. Lo que pasa es que el mundial no es de batallas, sino es de la guerra completa.
y él empezó a ganar batallas y se empezó a desgastar en el proceso. A mí, empezando, me sorprendió más que Argentina le haya ganado a Inglaterra las semifinales, pero hubo un condimento que ellos mismos se metieron en la cabeza que no existía, y era lo de las Malvinas, que ese tema ya había quedado saldado hace mucho tiempo, si quieren en el fútbol y si quieren en ámbito político, sociocultural, sociopolítico, lo que quieran, eso ya estaba saldado. Pero ellos mismos se hicieron la película, se metieron tanto en el juego que jugaron ese partido como algo aparte. Y ni eso, porque para mí Inglaterra había dominado a Argentina en varios momentos del partido, sino es Argentina en los últimos minutos que reacciona y saca pecho de esa película que se estaban haciendo. Y ya en la final yo creo que llegó un equipo totalmente fundido, sin armas, sin peso. Messi no fue determinante ante Suiza, no fue determinante casi en todo el partido ante Inglaterra, excepto en los últimos 10 minutos. Ante España ni la huele. O sea, se desgastó el equipo mentalmente, físicamente, y también al mejor jugador del equipo, que fue Messi, lo fundieron. Y ya en la final se enfrenta ante un equipo fresco, totalmente rejuvenecido, dominante en todas las facetas. Y a pesar de todo eso, España estuvo, no sé, el gol es al 106 minutos, estuvo a 14 minutos, me corregirán ustedes si hago mal la cuenta, a 14 minutos de ganar una Copa del Mundo, porque lo hablábamos antes, Argentina ganaba sí o sí ese mundial en la tanda de los penaltis, a pesar de que le habían expulsado a Enzo Fernández, que es un pateador de penaltis, y a pesar de que Lionel Scaloni no meta a Lautaro Martínez, sabiendo que estaba a 16 a 14 minutos de una tanda de penaltis. Igualmente le iba a ganar, porque es Argentina y porque tenía a Martínez, que bien o mal nos caiga, es un grandísimo portero en la tanda de los penaltis, y más allá del contexto histórico que tiene Argentina en la tanda de los penaltis. Entonces, me parece que les pasó eso, se fundieron y España supo dominar en todas las facetas y en todas las posiciones a los sudamericanos. Cuando el árbitro, lo que mencionaba, voy a partir del mismo análisis de Alejo de que Argentina llegó fundido. Cuando Argentina sobrevive el primer tiempo, mete a Paredes para el segundo. En la primera que tiene Paredes, de una vez fue a jugar a ser Paredes. Y de una vez fue el primer y único árbitro en los 8 partidos del Mundial que le dijo, aquí no va a jugar así. Y desde ese momento le quitaron esa arma de jugar así a Argentina. Minutos después fue cuando Enzo se quejó y le sacaron la amarilla. Ahí volvieron a diezmar a Argentina en ese juego. Y en ese momento, cuando le quitas el físico, que ya lo había perdido porque de hecho por algo se lesionó Romero y por algo se lesionó Licha Martínez, algo más estaba mal en esa Argentina. Y si le quitas la, comillas que ellos llaman garra, que a veces ya no es garra sino es otra cosa, cuando le quitas eso, ese equipo queda desnudo. Y eso fue lo que hizo España. España dejó mal a Argentina. El problema es que hasta cierto punto en esa final se demostró que también el tiki-taka aburre y el tiki-taka no es productivo, porque es que así como hablábamos del partido de Colombia que parecía que les hubieran hecho 2 líneas y no pasen de acá, pareciera que a España le hubieran hecho una línea en la 18,50 y le dijeran, de aquí para atrás no puedes patear, tienes que patear en este rectangulito, no más. Y eso se demostró en muchos momentos. De hecho, si ustedes, del Mundial incluso, si ustedes recuerdan cómo pasó España contra Bélgica, remate que se sacó del bolsillo Cubarsí, Lamens da un mal rebote y llega Merino y hace el gol. De resto España no pateaba. Y eso mismo pasó en este partido. España casi pateó, pero no pateó bien. O sea, no eran jugadas de peligro. Y una España que te pone delantero a Mikel Oyarzabal, ¿qué centro le vas a meter si tienes de defensa a Otamendi y a Romero? No va a ser productivo. Y eso fue lo que terminó llevando a esa incertidumbre hasta lo que decía Alejo. Si se iban a penales, la ganaba Argentina. Scaloni, la verdad, se casó con 4 jugadores.
Entonces, si ustedes ven los cambios de Scaloni, siempre eran los mismos. De Paul por Paredes, Julián por Lautaro, Nico González por Simeone, y la defensa al que se iba cayendo. De resto, no hacía más cambios. A duras penas Molina Montiel. Exacto. Y, o si no, el de Tagliafico. No hacía más cambios. Excepto en el tercer partido, que obviamente rotó y jugó Lo Celso, jugó Nico Paz, jugó. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, a lo Lorenzo se casó con 3 jugadores y eran sus cambios fijos. Cuando no haces nada más, pues el resultado va a ser este. En cambio, España, durante el torneo, sí empezó a dar giros de tuerca. España que empezó jugando por izquierda con Gavi y se dieron cuenta que fue un desastre total, mete a Alex Baena y desde ahí potencia ese carril. En el medio campo empieza jugando con Pedri y después del segundo partido se da cuenta que no le estaba dando, mete a Fabián Ruiz para el tercer partido y mejora ese medio campo. Entonces empieza uno a ver también esos como cambios y esas, llamémoslo de alguna forma, como esas variantes que tiene, que hablan más de un técnico que del otro, y que al final el resultado era este. Y creo yo que es un resultado justo. Muy bien. ¿Quién fue el mejor jugador de la Copa del Mundo? Alejo. No, de hecho debería responderla a Santiago. Lionel Andrés Messi. Ok. Lionel Andrés Messi. Yo, no es por tirar hate, pero sí es una duda que me surgió mientras estamos hablando. ¿Cuál fue el último gol de Messi? No. O sea, en cuartos. Para mí fue el último buen partido de Messi, sí. Ante Inglaterra es que es alucinante, ¿no? En 10 Messi hace 2 asistencias y por eso gana Argentina. Pero no es un partido completo bueno. Para mí es Mbappé, porque hace la misma cantidad de asistencias que Messi, hace un gol más que Messi, 1 o 2, me parece que son 2 en esa edición. 2. Quedó con 10. Y me parece que es más regular. Yo entiendo que no es solo la anotación, sino es un poco más qué produce el jugador, y creo que Mbappé en esta Copa del Mundo abarca ambos ítems. Sebastián, ¿cuál fue el mejor jugador de la Copa del Mundo? Concuerdo. Para mí Mbappé. El tema de que se lo hubieran dado a Messi, siento que en un caso hipotético hubiera sido más que todo por lo que representa Messi y más si ganaba el Mundial. Al no ganar el Mundial hubiera sido raro que se lo hubieran dado. O sea, otro regalo como en 2014 no la volvían a hacer. Eso no... O sea, digamos, yo no entiendo cómo en una selección alemana que en ese Mundial tuvo un nivel superlativo de Kroos, un muy buen Mundial de Neuer y el Balón de Oro era para... O sea, no creo que eso lo iban a hacer otra vez. Y siento yo que a Rodri se lo dieron por ser el más representativo en general del colectivo de España, porque no fue un mundial individualmente hablando llamativo, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que si hacemos un análisis un poquito más a fondo, creo que en general en España no hubo un nivel individual superlativo, sino fue un nivel colectivo superlativo. Entonces, por eso creo que más bien ese galardón se lo dieron a Rodri, más por eso que por como tal su mundial. Porque si venimos a hablar de otra figura similar en el mediocampo, para mí individualmente fue mejor mundial de Bellingham que Rodri. Por aportes, hablando de la regularidad que mencionaba Alejo. Porque pues hizo goles, hizo asistencias y demás. Pero para mí ese premio tiene más esa connotación de señalemos a uno en nombre del equipo. Es que, Pache, Rodri no anota y tampoco asiste en este mundial. Exacto. Es el dato. Por eso pienso que más bien fue eso. Fue como un premio al colectivo en nombre de uno. Muy bien. Y por último, ¿Unai Simón fue el mejor portero del mundial? Me parece que está muy competido. Sí. Pero por lo bajo. O sea, creo que no hay un gran portero que se haya visto en esta Copa del Mundo. Obviamente, más allá de lo de Bociña y todo el show, las atajadas que hizo, obviamente no le alcanza. Se fue en 16avos
con 3 goles además encajados. Y eso que Pero en es el, que en el Unai, 11 de la FIFA creo que fue el arquero que eligieron, ¿no? sí, fue Bociña. Sí. Fue Bociña. Increíble. Pero sí, creo que es Unai. Unai es el mejor, le llegan poco, le anotan tan solo un gol, fue Bélgica. Los envidiosos Parece que dicen está- que a Camilo Vargas también le hicieron solo un gol. O sea, no sé cómo hacer esa comparación con 4 partidos menos. O sea, Claro, y empiecen a mirar cómo fue el gol de España y cómo fue el gol que le hacen a Colombia. El gol que le hacen a Colombia es culpa de Camilo Vargas, por ejemplo. exactamente. ¿Es Pau Cubarsí merecedor al mejor joven del mundial? Uy, yo sé que Pache no va a estar nada de acuerdo, pero para mí sí, lo de Cubarsí fue imperial esta Copa. No, 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 Alejo. Esto es una ¿Sí? cosa muy curiosa. Para ¿Sí? mí sí, pero por una muy mala razón. Yo no vi jóvenes que destacaran. Que Cubarsí, antes de marzo, Cubarsí era la quinta opción de La Fuente. Por delante de él estaba Laporte, que obviamente fue titular. Estaba incluso Huijsen, teniendo una muy mala temporada en el Madrid, pero estaba adelante. Estaba Lenormand y se me olvida otro nombre, que fue el que literal se peleó el puesto con Cubarsí para entrar en esa lista. Dicen por el malísimo nivel en el Madrid se cae. Lenormand también el cierre de temporada fue malísimo. Y eso hace que Cubarsí, aún teniendo errores al final de la temporada, como la roja contra el Atlético de Madrid y demás, era el que menos mal estaba. Y al llegar a esa situación, con un defensa que estaba totalmente consolidado después de pasar por Arabia, como Laporte, eso le dio solidez a Cubarsí en defensa. Si ustedes le ponían otro jugador, yo creo que no hubiera pasado eso. Pero esa dupla entre esa experiencia de Laporte y la juventud de Cubarsí, que en muchos momentos se complementaban bien en la falta de físico del uno y la sobradez de físico del otro, y en otros momentos ganaba la experiencia de uno contra la inexperiencia del otro, fue lo que hicieron que ese nivel de Cubarsí lo llevara a ser el mejor joven del mundial. Porque el mundial de Yamal es un mundial malo. Se dice y no pasa nada. Es un mundial malo. Sí, señor. Y ahora sí, ¿es España justo vencedor de este mundial? Sí. Sí, totalmente. Fue el mejor equipo. El mejor equipo de los 48 que se presentaron y en los 104 partidos que hubo en total. Me gustaría cerrar, darle el colofón a este episodio especial mundialista, claramente. Que los otros temas, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, los abordaremos en la próxima. Con el jueguito, Sí. la gente está amando a Alejo. Un juego de un portal, llamémoslo argentino, que se llama Copero. ¿Sí? ¿Cuál es la idea acá? La idea de acá es simular la carrera futbolística de un jugador X que nosotros creemos. Como si fuera una carrera, pero de una forma muy rara. No. A mí no me haga ningún jugador X. A mí me tiene que ser un jugador que empieza en las inferiores de Millonarios, pero es hincha del América. La idea es que nosotros podamos tomar las decisiones de en dónde quiere empezar a partir de su nacionalidad y vayamos construyendo la carrera. Precisamente lo simula de forma muy rápida. Lo único que hay que escoger es el equipo donde va a jugar y si se queda un año más o va saltando de 2 años. ¿Sí? Ah, no. 40. ¿Qué número? Alejo, ¿quieres ser colombiano o caboverdiano? Yo quiero ser No, congoleño. ese sería el empezando Congo, por ahí. exacto. ¿Quieres ser Congoleño. congoleño? Me gusta la idea. Y yo jugaba de delantero. Era el 9. Muy bien. Un 9 disfrazado de 7. Me Ajá. gusta. Muy bien, confirmamos la identidad y vamos para adelante. Muy bien. La cuestión es que aquí solamente, o sea, para que nos hubieran salido los equipos colombianos, pues tocaba Tenía que escoger ser la nacionalidad colombiana, ¿sí? O similar. Pero podemos hacerlo ahorita por molestar, a ver qué pasa. Por ahora vamos a Listo. cumplirle el deseo, Sebas, vamos a cumplir el deseo a nuestro protagonista de que sea congoleño. ¿Listo? Exacto. No, pues Vamos a démosle ver qué también tal. el deseo del primer equipo. Muy bien, Por favor. listo. Pero por ahí. Entonces, muy bien. Sí, porque sale. Si lo ponemos colombiano, sale. O sea, puede salir. Es muy probable que salga. Entonces, no, colóquelo de una vez colombiano, pues para no No, hacer no, deseo. no, hagamos hagámoslo con goleño. Hagámoslo con ello. Alejo, ¿quieres empezar en el Troyes, en el Palermo o en el Osnabrück de la segunda Bundesliga? En el Troyes. Muy bien.
En el Troa, dirían por ahí. en el Troa alemán. Tenemos 56 de media, jugamos 14 partidos, no hay goles, no hay asistencias No. en estas 2 primeras temporadas. Estamos mal. Alejandro, seguimos en Troyes. Vamos al Gingo. Eso pasa por ser el único white en en Congo. Pues yo no sé ustedes qué dicen. Yo me gustan los retos, quiero continuar. Me parece. Continuemos, que el técnico nos ponga aquí, hijo de madres. Bueno, nos puso 20 partidos ahora, 64 de media. Alejo, ¿quieres ir al Gingam, al Sochaux o quedar en Troyes? Ojo porque el nivel es bajar de liga. Es bajar a la Ligue 2. Ajá. Ujú. Yo creo que la tercera la vencía, pero ustedes qué dicen. Bueno, me gusta. Un Bueno. muchacho perseverante. El que persevera alcanza. Epa. Bueno, mire, ya Bien. 49 partidos, 4 Me goles. gusta, 2 me asistencias. gusta. Muy bien. El problema es que ya tenemos 22 años, Alejo. Nos estamos quedando un poquito fritos. Pero nunca es tarde. Pero si es nunca white, tarde. ¿cómo se va a fritar? Nunca es tarde, nunca es tarde. Entonces, ¿Le Havre, Metz o seguimos en Troyes? Me gusta el Le Havre. Ok. En el Ok, vamos traspaso. al Le Havre. Muy bien, vea. Muy 58 partidos, bien, 14 bien. goles, 4 asistencias, 78 de media. Miren que aquí nos sorprenden con decisiones sobre el camino que podamos tomar. Entonces nos están diciendo que podemos hacer una concentración extra y hay un 65% de probabilidad que subamos 4 puntos de media y un 35% que nos quiten 3 puntos de media. O hacemos la preparación habitual de la temporada sin cambios. Lo que significa que esta temporada sí o sí seguimos en el hub. No, yo soy un El muchacho es profesional. perseverante. Claro, Exacto. toca hacerla. Hacemos la concentración a ver si nos subimos la media. Sí, el muchacho es perseverante. Listo. Nos subieron la media, sí, señor. Bien. Tenemos Uy, 62 de media, Uy. 67 partidos. uy, Excelente. 35. Ojo que esto es en 2 temporadas. O sea, esto va de a 2 temporadas, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. de a dos Ya temporadas, de a dos temporadas. no fui Messi, porque ya tengo Listo. 26. Pues mira, ya tienes 85 de media, 26 años. Cuesta 52 millones de euros y nos quede el Atlético de Madrid o el Marsella. O si quieres seguir en el Le Havre. Cuesta más que todos los colombianos que fueron al mundial. No, nunca el Atlético de Madrid, el Olympique de Marsella, el más grande Muy de bien. Francia. Muy bien, muy bien. Pues, Muy Alejo, bien, 33 partidos, 41 goles, 12 asistencias en nuestras primeras 2 temporadas en Francia. Alejandro, nos proponen el nutricionista. Si seguimos el plan de alimentación que él sugiere, 60% de probabilidad que nos suban 3 puntos a la media o mantenemos la dieta. No, a esta altura de mi carrera toca arriesgarme, ¿no? A seguir el plan. Muy bien. Sí, señor, sí, señor. Vamos para arriba. 102 Qué partidos en grande. estas 2 temporadas. Uy, 67 goles, 21 asistencias y toc toc. Acaba de llegar Vicente Compaño y Roberto de Servi. ¿Con quién quieres jugar, Alejo? Uy, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué me aconsejan? pues hay dos opciones. Hacer un Harry Kane del presente o un Harry Kane del pasado. No hay más. Yo me iría por. A ver, literal, si quieres títulos, al Bayern. Si quieres sumar estadísticas, pues a los Spurs. No, de hecho al revés. Las dos opciones las daría el Bayern, porque si recordamos, Lewandowski también después de los 30 fue que pique en el Bayern. Kane Bueno, sí, va para los señor. 32 Alejo. y pique en el Bayern. Alejo, tenemos 30 años ya. No, pues tocó Bayern. Yo no creo que me llegue otra oferta buena. Muy bien, nos vamos al Bayern Múnich y sí, señor, los 2 primeros títulos, la Bundesliga y la Pokal. Alejo, ¿quieres volver al Marsella? ¿Vamos a la Premier League al Everton o seguimos en el Bayern? Uy, pucha. No, yo creo que me queda un año en el Bayern. En el Bayern me queda un añito. O bueno, 2 años. ¿Listo? Seguimos en el Bayern. Ahí está. 2 Oye. Pokal, 2 Opa. Bundesligas, porque son las 2 temporadas, ¿no? ¿Listo? Ay, pero los termos lo quieren. Ya tenemos 34 años, Alejo. Marsella, Ujú. Atlético,
otra vez? ¿O nos quedamos en Bayern? No, nunca Atlético, Marsella. Muy bien, volvemos. Regreso triunfal como buen congoleño. Y mira, Y ganó una Europa League. Bien. Bien, 71 partidos, 31 goles. Ojo que Alejandro es un goleador, hay que decirlo. 9 asistencias. Eso me dicen. Alejo, resulta que el entrenador te está sugiriendo un cambio de posición. ¿Quieres cambiar tu posición o rechazas a cambios de menos minutos? No, sí, hágale. Yo le hago caso al entrenador. Aunque creo que en esa va a perder. Pero hágame. Pues mira que igual, 92 partidos, 10 goles, 6 asistencias. Aquí ya tenemos 38 años, ha bajado la media. Uf. ¿Te quedas en el Marsella para retirarte? ¿Vamos al Angers o vamos al Swansea de la Champions League? No, Angers. Muy bien. Al Angers de la League One. Muy bien. Mantuvimos 49 partidos, 10 goles, 4 asistencias. Se acabó la carrera. En resumen, mi querido Alejandro, 731 partidos jugados, 288 goles, 94 asistencias. Ganaste una Europa League, 3 Bundesligas y 4 Pokal. Muy bien, muy bien. Bueno, sin más, pues aquí los abandonamos, mis queridos contertulios y mis queridos videoescuchas. Nos vemos entonces en la próxima ocasión para continuar hablando de la vida real ya, porque la vida real nos atañe. Empezó la liga, empezó el fútbol normal, ya está en el mercado de paso las ligas europeas. Próximamente empezarán las ligas europeas también, así que será hasta esa próxima ocasión. Guarde este capítulo en Spotify, me gusta YouTube, compártelo y cuando salgan los clips convenientes también, por favor, háganos el cruce y colabora para que esta hermosa comunidad futbolera apasionada crezca. Alejo Sebas, hasta mañana, que duerman. Chao. Muchachos, muchísimas gracias y pues nada, a todas las personas que nos estuvieron sintonizando, un abrazo gigantesco y pues nada, esperemos que el 5.º capítulo de Virgol sea más pronto que tarde. Cargadito del fútbol pizza carne. Chao, pues, que les vaya bien.